Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, Gerald Solano y Percy Rodríguez, quienes le damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión número 32. Hola Percy, ¿cómo ha estado esta semana? ¿Cómo va todo? Hola Gerald, encantado de saludarte. Saludos a quienes nos acompañan, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el cual estaremos dedicando al tema Europa, la política de choque de la extrema izquierda, tratando de realizar un balance con nuestro programa anterior que fue sobre la extrema derecha. Así es, Pulso Global es un espacio en el que tenemos invitados y analistas que junto con nosotros le tomamos el pulso a los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el sistema internacional. Gerald, el corazón del mundo está latiendo rápido, lo que analizaremos a continuación desde nuestra sección de noticias internacionales. Es hora de tomarle el pulso al acontecer global. Y bueno, Percy, efectivamente, hoy quise traer una noticia que de alguna forma la hilamos con el tema, como bien decías, de la semana pasada, que hablábamos sobre la extrema derecha en Europa. Y hoy el New York Times titula Trump surge como inspiración para la extrema derecha entre los teóricos de la conspiración alemana, ultranacionalistas y neonazis, el presidente estadounidense está surgiendo como un grito de guerra o incluso como un potencial libertador. Es interesante, Trump está en Berlín, grita una mujer desde una pequeña tarima como para dedicarle la acción a lo que ya era eminente, es decir, hay una serie de movimientos y de apoyos que empiezan a darle seguimiento a esta, digamos, ideología, a estas posiciones que señalábamos la semana pasada, que van enfocados mucho a los extremos conservadores, con cierta xenofobia, aporofobia, ¿verdad? Con los grupos migrantes, que está buscando la forma de reivindicar ciertos derechos de ciertas clases, de ciertas élites, y pareciera que en Alemania están viendo estas banderas ¿verdad? De la ideología y el pensamiento de ultraderecha encarnadas y lideradas por el presidente Donald Trump. Incluso titula el medio que más de 50,000 personas acudieron a protestar por las restricciones de la pandemia de Alemania y su nombre fue invocado por muchos como un celo mesiánico. Trump se ha convertido en una figura salvadora, una especie de gran redentor de la extrema derecha alemana, dijo Miri Dietrich, un experto en extremismo de la ultraderecha en la Fundación Amado Antonio con sede en Berlín. Así que les invitamos a tomarle el pulso a esta nota y a volver a escuchar y compartir en sus redes sociales nuestro programa de la semana pasada referente al tema de la ultraderecha en Europa. Por su parte, el periódico France 24 publica la noticia Bielorrusia. La líder opositora María Koleskinova es detenida en la frontera de Ucrania. Bueno, como nosotros hemos estado planteando en este programa en varias ocasiones, el tema de Bielorrusia nos preocupa muchísimo. Estamos hablando de un país gobernado por el último de los dictadores de Europa, como le ha llamado la prensa, por un régimen de extrema izquierda, que se ha vuelto de extrema izquierda a un régimen sumamente fuerte, que ha estado, en cuyo dictador ganó las elecciones, que la oposición ha llamado fraudulentas hace unas 2 o 3 semanas, y una de las líderes de la oposición que conforma la comisión de oposición, que es María Koleskinova, ella intentó salir del país, según dicen las fuentes oficiales, y fue detenida. En principio, lo que se dice es que fue abordada por un grupo de encapuchados que intentaron secuestrarla. Una vez que la secuestraron, fue entregada a las fuerzas militares de Lukashenko. Lukashenko ha estado sacando los blindados a la calle, es decir, desde hace unas 3 semanas que ganó la elección con el 80% de los votos, claro, con la oposición, con una buena parte de la oposición en el exilio o encarcelada en uno de los regímenes, digamos, autoritarios más fuertes de las últimas décadas, y con una oposición, digamos, inexistente en el Congreso prácticamente,
tenemos que decir que ella formaba parte de la coordinación de oposición que ha estado pidiendo la salida de Lukashenko y en donde miles de personas se están manifestando en las calles de Bielorrusia pidiendo la salida del dictador. Bueno, es en este contexto que ella fue, digamos, secuestrada, y recordemos que las noticias de las últimas semanas lo que nos dicen es que Lukashenko ha sacado los blindados a la calle, es decir, ha sacado tropas militares fuertemente armados con vehículos blindados y que los está enviando contra la población civil, ¿verdad? Y por otra parte, antes de la salida de Kolesnikova, recordemos que se tuvo la noticia de que Lukashenko estaba realizando cualquier cantidad de detenciones de miembros de la oposición. Así que, bueno, la Unión Europea ha hecho un llamado a Alexander Lukashenko para que él detenga este tipo de actividad. Y recordemos que otros líderes de oposición, incluida la candidata que perdió con el 10% de los votos en esas elecciones que la oposición califica de fraudulentas, también está en el exilio. Y bueno, invitamos también a todos los que nos acompañan a que, si no han visto nuestros programas referente a Bielorrusia y poder darle un poco más de profundidad al análisis que ha hecho Percy con esta noticia, les invitamos a buscarlo en nuestro Facebook y poder volverlo a disfrutar. Por su parte, BBC News titula: Rafael Correa, la justicia de Ecuador falla contra el expresidente en el caso de sobornos, y termina con sus aspiraciones a ser candidato a vicepresidente. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador desestimó este lunes una impugnación del presidente Rafael Correa para anular una sentencia a 8 años de prisión por el caso de sobornos del 2012 al 2016, por lo que se pone fin a su aspiración de ser candidato a vicepresidente en la elección de 2021. Los magistrados han considerado que no se produjo ninguna irregularidad en el proceso contra Correa y otros 15 sentenciados, por lo que declaró improcedente la casación de las sentencias. Como ustedes saben, el presidente Rafael Correa ha venido sufriendo un proceso, ¿verdad?, de algunos años con respecto a supuestos sobornos en el 2012 y 2016, que ya por lo menos la Corte Nacional de Justicia ha en este momento declarado que sí, efectivamente el proceso cumplió con toda la formalidad de derecho y se, digamos, anula la posibilidad de que esta sentencia no se lleve a cabo, lo que cancelaría la aspiración del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a ser vicepresidente. Por supuesto, las reacciones del mismo Correa no se han hecho esperar. Ha puesto en su Facebook algunos mensajes referentes al proceso, incluso hablando de que se logra sacar sentencias en tiempo récord. Sin embargo, la Corte y los jueces argumentan que tanto Rafael Correa como su ex vicepresidente Jorge Glass son considerados como instigadores del caso de corrupción, ha señalado la Corte Nacional de Justicia en un comunicado. Un tema que lamentablemente sigue empañando a América Latina en temas de corrupción, en el cual figuras como los presidentes, ¿verdad?, los más altos mandatarios y puestos que puede tener un Estado, se ven involucrados en esta cadena. Que para quienes nos acompañan, recuerden que todo esto también ha sido parte de esas investigaciones por la constructora brasileña Odebrecht, que ha sido, ¿verdad?, un tema que ha salpicado no solo a Ecuador, sino a varios países de América Latina en una red y una cadena de sobornos a lo largo de nuestra región. Sí, siempre en el ámbito de América Latina, ABC Internacional publica: la justicia boliviana impide que Evo Morales pueda ser candidato a senador. Bueno, se trata de otro de los expresidentes de las izquierdas bolivarianas que en algún momento pues han tenido que salir del país y están enfrentando cargos en los diferentes tribunales de sus países. En este caso, se trata pues de un tribunal de alzada, de la sala del Tribunal Constitucional, que él plantea, digamos, una inhabilitación que el Tribunal Supremo Electoral dejó en firme, ¿verdad? Y que lo que plantea es que no puede ser
el expresidente no puede ser candidato a senador, ¿verdad? Porque tiene, en este momento está viviendo fuera del país, tiene la residencia fuera del país y por eso no puede ser candidato. Bueno, esto pareciera a veces también como un tema muy político, ¿verdad? Pero lo cierto es que desde que él está en Argentina ha sido acusado de terrorismo, de fraude electoral y de abuso de menores. Esos son, digamos, las denuncias que él está siendo acusado por parte de la justicia boliviana. Por su parte, recordemos que este fraude había provocado revueltas en las calles, había provocado la huida, la dimisión del expresidente. Aquí en este programa valoramos, Gerald, también si era un fraude, si no era un fraude, estuvimos conversando bastante sobre ese tema. El tema también es que el Movimiento al Socialismo Más, él presentó como candidato a las elecciones al exministro de Economía, Luis Arce. Ahora, pareciera que según los sondeos, Luis Arce podría ser el ganador en primera vuelta, con un 33% de los votos. Allá ocupan el 40% para tener los votos suficientes, ¿verdad? Y se estaría enfrentando a Carlos Mesa, del Partido Comunidad Ciudadana, otro expresidente, ¿verdad? Y quien fue, digamos, el que perdió, en teoría, las elecciones por el fraude electoral de Evo Morales. Bueno, definitivamente un tema al que hay que seguir tomándole el pulso y pareciera que ha sido una jornada negra y oscura para la izquierda latinoamericana. Por su parte, Sputnik señala que la India acusa a China de realizar disparos en la línea de control de la DAC. Como ustedes saben, los militares chinos tienen una línea de control en la frontera de facto entre China y la India en la región de Ladakh, en Cachemira, ¿verdad? Conflicto que ya hemos también mencionado en otras oportunidades en nuestro programa Pulso Global, y en el cual la India acusa a China de haber realizado disparos al aire para aterrorizar a las fuerzas indias, denunció el ministro de Defensa de la India. El día de ayer, 7 de septiembre, las tropas del Ejército Popular de Liberación de China intentaron acercarse a una de las posiciones de vanguardia ubicadas en la línea de control y realizaron varios disparos al aire, señala el comunicado. La nota subraya que los militares indios no cruzaron la línea de control ni recurrieron a métodos de agresión, incluido el tiroteo. Entonces encontramos dos posiciones en las cuales China y la India disputan una parte del territorio montañoso del norte de la región de Cachemira, además de unos 60,000 kilómetros cuadrados en el estado de Arunachal. Así que un tema que empieza a calentarse, ¿verdad? Ya hemos venido conversando en otros programas y como algunas otras noticias, la tensión que existe en esta región entre China e India en momentos en los cuales pareciera haber reacomodos de fuerzas a lo largo del globo y en particular en esta región, por lo que invitamos a nuestros amigos a darle seguimiento a este tema. Bueno, por su parte, el periódico El País publica la noticia: el opositor ruso Alexei Navalny sale del coma inducido y responde a estímulos. El hospital Charité de Berlín advierte que es demasiado pronto para determinar a largo plazo los efectos del supuesto envenenamiento. Bueno, recordemos que se había dado la noticia de que este era uno de los candidatos, al ser primer ministro ruso, pero sobre todo iba a tener una importancia en las elecciones del próximo 13 de septiembre, que son elecciones regionales, elecciones también municipales, y bueno, él estaba en Siberia realizando una gira política cuando un avión le dio, cayó con un tipo de convulsión por un envenenamiento, fue trasladado a Alemania, donde ha sido tratado, y Angela Merkel, la canciller alemana, ha planteado hace algunos días, me parece que el miércoles, que existen pruebas inequívocas del envenenamiento y le está exigiendo a Vladimir Putin pues respuestas por lo que ha sucedido. Esta
estas declaraciones de Merkel están provocando una fuerte tensión entre los europeos y de nuevo Rusia, ¿verdad? A quien le están pidiendo no solo explicaciones, sino que hagan una investigación sobre el ataque al político opositor. Por su parte, el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, le dio un ultimátum al Kremlin diciéndole que si no emprendían una investigación y si Rusia no daba explicaciones convincentes sobre este caso, ellos tomarían medidas. Bueno, pareciera que el asunto entre los europeos empieza a complicarse y los rusos. Merkel también acusó hace unos días a Rusia por el ciberataque que había recibido el Bundestag en 2015. Y en este momento Merkel vuelve a tomar ese tema, ¿verdad? Explicando, además en un contexto donde ya otro rebelde checheno había muerto en un parque berlinés y la Fiscalía alemana también está acusando a Moscú. Bueno, gracias por tomar el pulso al acontecer internacional con nosotros. Continuamos ahora con nuestra sección del personaje de la historia, el cual hemos dedicado hoy sobre el totalitarismo estalinista. Y escucharemos a Percy conversarnos sobre este tema que de alguna forma nos va a introducir a nuestro tema de fondo. Sí, hemos querido, Gerald, en el contexto de del tema de este día, que es Europa y la extrema izquierda, pues hablar de uno de los momentos históricos quizás donde la extrema izquierda tuvo a su cargo un país, o quizás el momento más extremo, si se quiere, totalitario de un régimen de extremas, como fue el caso de el periodo que gobernó José Stalin. Él fue un político ruso, como todos ustedes saben, fue secretario general del Partido Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre el año 1922 y 1952. Recordemos que los secretarios de los partidos comunistas eran los que mandaban en los países. Además, él murió en el año 53 y había sido presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Y a pesar de que en el liderazgo colectivo de la Unión Soviética siempre ha sido concebido al secretario del partido como primero entre iguales, fue convertido realmente en un dictador de facto en la Unión Soviética. Uno de los dictadores más temidos, uno de los personajes que más influyeron en la política internacional en el siglo XX, pero que realizó una serie de medidas en su país. Por ejemplo, prohibió la propiedad privada de los grandes medios de producción, convirtiéndolos en latifundios, fábricas y pequeñas corporaciones bajo la propiedad estatal. Dio prioridad a la industria pesada, ¿verdad? Con el plan Goelbro, buscando la electrificación de su país, pero generando la institución de una economía dirigida por el Estado, basada en los famosos soviets y en el Gosplan, los famosos planes quinquenales, que colectivizaron de forma obligatoria los medios de producción agrícolas e industriales en ese país. Además, Stalin es recordado por la militarización de la sociedad y sobre todo por los famosos cuadros del partido y por la temida KGB y por una impresionante represión contra los opositores contrarrevolucionarios. Bueno, aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de los gulags, que eran campos de trabajo forzado, donde gran parte de las personas que estaban en estos campos
de trabajos forzados, una especie de campos de concentración, pues eran en su mayoría políticos de oposición o simpatizantes de oposición o personas que tenían algún tipo de posición ideológica diferente a la del régimen, y esto generó pues una represión política en la Unión Soviética, y por supuesto que la presencia de una propaganda estatal que aplastaba cualquier forma de pensar que fuera diferente a la del régimen. Pero no quisiera yo hablar de Stalin, sino más bien ponerlo en palabras de sus contemporáneos. Por ejemplo, cuando fallece Stalin, el nuevo secretario del Partido Comunista, que es Nikita Khrushchev, inicia un proceso por el cual él denuncia, en un famoso discurso que se llamó el discurso secreto, él denuncia el culto a Stalin. A la muerte de Stalin comienza con este secretario nuevo del Partido Comunista una desestalinización, es decir, se denunciaron los crímenes que fueron cometidos por Stalin contra el Estado soviético y contra la población, y contra el Partido Comunista, en palabras de Khrushchev, y comienza una etapa en la cual, en este discurso acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias, conocido como el discurso secreto, porque fue un discurso que se pronunció en el contexto del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956. Bueno, ahí fue cuando los mismos rusos denuncian los brutales crímenes que Stalin había cometido en diferentes momentos durante el largo gobierno que él dirigió, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, la famosa Gran Purga de los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, o la forma, por ejemplo, en que conducía el socialismo desde el Estado a partir de una extrema izquierda. Y también algunos postulados del estalinismo que cambiaron, digamos, la forma de proceder de muchísimas de las estructuras rusas. Economía centralizada, Estado unipartidista. Es decir, estamos hablando de una historia que a veces nos parece muy conocida y bueno, que todos conocemos de otra manera, sabemos quién fue Stalin, qué fue lo que hizo, pero él planteó un modelo soviético que de alguna forma se buscó propagar a diversos lugares del mundo y que todavía tiene seguidores en muchos lugares. De hecho, los dictadores que llegan a través de democracias y que se quieren mantener en el poder nos recuerdan a este autócrata o al autoritarismo de Stalin, ¿verdad? Y vamos a tener además un fuerte gobierno centralizado que va fuertemente a estar en contra de que las personas tengan derechos como la libertad de conciencia, la libertad de partido, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de prensa, en fin, todos esos derechos políticos, económicos, individuales y sociales que Stalin pervirtió en un socialismo marxista-leninista que impuso a la Unión Soviética y que ya desde la época de Lenin se venía viendo estos procesos. Bueno, en el caso de Lenin, de Stalin, también tenemos que hablar de muchísimas de sus víctimas. Después de la disolución de la URSS en el año 91 y 92, quedaron, digamos que los archivos soviéticos disponibles para estudiar un poco, ¿verdad? Y estos registros lo que plantean son cerca de unos 800,000 presos que fueron ejecutados por el régimen de Stalin por delitos políticos, mientras que se habla de más de casi 2 millones de personas que murieron en los gulags. Los gulags eran los campos
de trabajos forzados. Y probablemente unas 400.000 personas por un tema de reasentamiento forzoso. En estos datos, que pueden sumar unos 3 millones, estos datos son datos que la mayor parte de los analistas consideran que son datos mínimos, porque recordemos que en ese tiempo los archivos no se llevaban, y mucho menos los archivos donde mataban prisioneros políticos por motivos ideológicos, o por ejemplo prisioneros culturales por ser de minorías étnicas. Así que hay analistas que hablan que no, que son mucho más, algunos hablan de 10 millones, y hay autores que han hablado de muchísimos millones más. Sin contar las personas que murieron por hambre, por dejazón del gobierno, entre otros motivos. Entonces, tenemos aquí un estilo de gobierno que en muchos países se propagó, que ha sido, digamos, las ideologías marxistas, leninistas llevadas al extremo, como es el caso de Stalin, y que en algún momento Gerald, aquel famoso escritor y periodista británico George Orwell, satirizó en una novela de 1945 que tituló La Revolución en la Granja. Y termino acá para no ampliarme, porque ya hablaremos más de los regímenes de extrema izquierda en la actualidad. Sí es, muchas gracias Percy. Iniciamos ahora con el tema de fondo de nuestro programa de hoy, el cual hemos denominado Europa, la política de choque de la extrema izquierda. Y como bien señalara Percy al inicio de esta transmisión, quisimos dedicar el programa de hoy a hablar un poco sobre la izquierda y la extrema izquierda en Europa y darle de alguna forma un balance al programa que la semana pasada desarrollamos referente a la extrema izquierda. Y ahí podríamos empezar, Percy, hablando vamos a ver, de una generalidad en términos tal vez de la izquierda como ¿verdad? Como uno de los espectros ideológicos que se han venido, digamos, moviendo a lo largo de la historia para ya posteriormente ingresar a la parte, digamos, de la extrema izquierda. Y es que pareciera que la izquierda de alguna forma o el pensamiento de izquierdas ha venido a buscar un equilibrio en la balanza y construir de alguna manera esa soberanía, ¿verdad? Popular que busca de alguna forma darle el poder a a la gente más, digamos, común, ¿verdad? A la gente que está enfrente de aquellos privilegiados. Y que cuando uno escucha, digamos, esa primera parte, ¿verdad? Esa primera estrofa de esa idea que te mencionaba, suena bien, ¿verdad? Es decir, suena a una aspiración válida en la cual incluso en movimientos como del 11 de marzo, el 15 de marzo en España, que es el que más adelante vamos a hablarlo, pero es que da surgimiento al partido político Podemos, hablaban de que no son de izquierdas ni de que son de derechas, sino que son los de abajo que van por los de arriba, si te acordás esa famosa frase. Y que yo creo que un poco, Percy, estas posiciones de izquierdas y derechas son reflejo precisamente de las inconsistencias que los mismos sistemas políticos han ido, digamos, generando en cuanto, como decíamos la semana pasada, responder o resolver las necesidades que tenemos cada uno de los distintos ciudadanos y que de acuerdo a una serie de principios, de valores, nos vamos identificando ¿verdad? Con la izquierda, nos vamos identificando con la derecha. El tema es, y que sé que lo vamos a analizar en algunos momentos, que muchos de estos partidos que inician con esa ideología y con ese pensamiento de izquierda, terminan de alguna manera, algunos agrupándose hacia el centro, pero dejando los vacíos en los extremos, ¿verdad? Es decir, en el extremo de la derecha o el extremo de la izquierda, y que esos vacíos empiezan a ser, digamos, llenos con posiciones totalitarias como la que mencionabas con el personaje del día, con Stalin. Ese balance en una democracia no siempre es digamos, tan sencillo de hacer. Y ahí, digamos, creo que dedicaremos un espacio a la socialdemocracia, que trató de irse un poco de la izquierda hacia el centro, pero que al final
estos postulados, ¿verdad? Esta búsqueda de la igualdad, ¿verdad? De eliminar la opresión, que son algunos de los principios marxistas, y esa lucha hacia el capital, ¿verdad? Y la explotación que hace el capital, son los que empiezan a agrupar los movimientos de izquierda en Europa. Sí, yo creo que, vamos a ver, en términos históricos, uno podría plantear que hay digamos, dos tipos de socialismos. Un socialismo, digamos, de izquierda, que se ha estado acercando al centro, y lo que hablamos, digamos, de un socialismo o de un comunismo, incluso de un anarquismo radical, que es lo que comprenderíamos como la extrema izquierda. Allá por 1864, Marx había tratado de crear una asociación internacional de trabajadores. Era un grupo muy radical, pero además de ser radical, digamos, buscaba evidentemente la abolición o la creación de una internacional para partidos políticos, para la erradicación de toda clase social. Además de ser radical, se le sumaron a esos grupos los anarquistas y bueno, y los sindicalistas, está bien. Ahora, ese proyecto fue inviable. Y años después, y el proyecto se canceló, y años después, en 1889, se creó la famosa Internacional Socialista. A mí me parece, Gerald, que por un tema que tiene que ver, bueno, la Internacional Socialista va a ser conformada por dos grupos, que son estos grupos que estoy planteando precisamente, digamos, los grupos reformistas más cercanos a la socialdemocracia y también los grupos revolucionarios. Recordemos que muchos de los ideales de Marx y de Engels era la toma del poder. Ahora, el país donde esto fue, digamos, donde se dio de una forma más fuerte, fue con los mencheviques y los bolcheviques en la famosa Revolución Roja, con la Revolución Rusa. Pero la Revolución Rusa se da en un contexto histórico determinado, ¿verdad? En un tema de zarismo, pero en un momento de guerra mundial. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Y después de la Guerra Mundial, la Internacional Socialista comprendió que estando en guerra tenían que acercarse a los partidos tradicionales, digamos, para poder sostener un tema que era un tema nación, estaban en guerra. Este acercamiento de las izquierdas en Europa a los partidos tradicionales en ese momento, incluso a los partidos de poder, estaban en el poder, o a los partidos mayoritarios, hace que haya una ruptura en la internacional. Entonces, ahora sí, tenemos partidos reformistas en la Internacional Socialista y partidos comunistas de extrema que se dividen y crean la Internacional Comunista, que primero la crea Trotsky, después se la arrebatan a Trotsky, y Trotsky después fundará la Cuarta Internacional y qué sé yo. Pero ahí en esa división, para mí queda muy claro cómo, digamos, se dio un cambio ideológico. Y una cosa son los partidos de izquierda en Europa y otras cosas son, digamos, los partidos, el estalinismo, el leninismo, después el estalinismo como ideologías de izquierda dura, ¿verdad? De una izquierda dura, que ha logrado, pienso yo, penetrar en Europa, bueno, y en el mundo en términos generales, tanto bueno, la socialdemocracia es una de las primeras fuerzas del mundo político, pero la extrema izquierda ha estado ciertamente en retroceso, aunque mantiene números todavía importantes, pero ha estado en retroceso. Entonces la pregunta uno que podría hacerse es, bueno, ¿y a qué se le llama la extrema izquierda hoy? ¿Verdad? Eso es porque uno podría ahí hablar, digamos, que pueden heredar la tradición comunista, anticapitalista, el voto protesto, el voto protesta, la ultraizquierda, ¿verdad? La izquierda, más allá de la izquierda, la radicalización de la izquierda. Pero sí, uno podría hablar, digamos, a nivel filosófico, de que siguen siendo estructuras que en la actualidad recogen parte, digamos, del pensamiento anarquista
¿verdad? Digamos, que tiene una fuerte oposición hacia el Estado, ¿verdad? Los grupos que no creen en el Estado, que piensan que el Estado mantiene el monopolio de la fuerza, pero también rechazan al gobierno político, al gobierno social, al gobierno del contrato social, y buscan más bien derrocarlo también por medios de la fuerza, en unos casos. Podríamos pensar quizás que actualmente también hay algo de lo que se llama el comunismo anarquista, ¿verdad? Que es más bien la abolición del Estado y digamos de la yunta que ha hecho en muchos países a partir del capitalismo. O si se quiere del maoísmo, ¿verdad? En donde hay ideologías más como China, ¿verdad? Que a pesar de que han seguido muchos de los preceptos marxistas-leninistas, también han planteado estructuras de poder que viven con el capitalismo, ¿verdad? Que tienen una planificación centralizada de Estado, que son países sumamente autoritarios, sin libertades políticas, pero con una estructura capitalista estatal. Y es que ahí, Percy, por ejemplo, pensando en algunos de los temas, Sánchez Cuenca dice que la izquierda se podría definir como aquel colectivo que fundamentalmente discute sobre la izquierda. O sea, es decir, hay un espectro, ¿verdad? En ese espectro de las izquierdas, como bien lo estabas mencionando, hay una serie de posiciones, de ideologías que se mueven entre ¿verdad? Entre el centro y el extremo de la izquierda, pero que llevan al fin y al cabo una ruptura en esa misma discusión, ¿verdad? Que incluso Sánchez Cuenca habla de que es un sectarismo que se empieza a generar dentro de la misma izquierda, pero que digamos, el gran reto a mi criterio es precisamente ir evaluando qué de estos grupos, ¿verdad? Qué de estos digamos, de estas sectas, ¿verdad? O sea, sectarismo que habla Sánchez Cuenca, lleva precisamente a responder la necesidad de digamos, de la población, que para mi criterio, digamos, en última instancia, es quienes van a darle o no el apoyo a estos grupos. Por ejemplo, pensaba ahorita que mencionaba la socialdemocracia y sí, que ha sido tal vez el movimiento, digamos, en la parte social y moviéndose un poco digamos, de la izquierda hacia el centro, pero que al final ese estado de bienestar hoy pareciera que ya no está respondiendo realmente a las necesidades o a la visión que parte de la población estaba, digamos, encontraba o se sentía cómoda dentro del marco, digamos, de una socialdemocracia o de un estado de bienestar desde la socialdemocracia. Y que entonces empezamos a ver las personas jóvenes a encontrar cierta preocupación en términos de que el estado de bienestar que vivieron sus papás o que vivieron sus abuelos ya pareciera que no le está garantizando un futuro similar. Y encuentra entonces en estas ideas de extremo, ¿verdad? Un aliciente a eso que mencionabas, a ese anarquismo, a esa posición de revolución, a ese de ir contra la estructura, de ver el sistema capital, ver el sistema de gobierno más bien como el enemigo, y que entonces ahí empiezan estos aires más de revolución que buscan erradicar, por supuesto, el contrato social, como bien lo estaba señalando. Y es que al final hay un tema que a mí, digamos, en lo personal me ha venido llamando la atención sobre el tema de las izquierdas y particularmente de la extrema izquierda, y es que al final son tantas las ideas, son tantas las posiciones, ¿verdad? Hay un crisol ahí de posicionamientos interesantes que al final a uno mismo le cuesta, digamos, definirse en cuál de todos los espectros podría estar dentro de la izquierda. Es decir, compartimos algunos elementos del centro derecha, ¿verdad? De la democracia cristiana más conservadora, pero que tiene que ver un poco más con el Estado liberal, pero después vemos algunos elementos del sistema o del estado de bienestar con el cual te podrías identificar, pero también se ven los abusos que la misma socialdemocracia ha hecho, digamos, en regímenes, o vemos los casos que hoy bien mencionabas en las noticias, caso de Evo Morales en Bolivia, caso de Rafael Correa, que lo hemos mencionado, caso de Nicaragua, casos, ¿verdad?, en Europa, con lo difícil que ha sido para países como España ponerse de acuerdo, ¿verdad?, y llegar a esas coaliciones entre gobiernos, que ahorita probablemente ahondaremos en ese caso, pero vemos otros exitosos como Portugal, ¿verdad?, vemos algunos como los nórdicos. Es decir, hay tantos matices dentro de los mismos gobiernos de izquierda que hace difícil también
empezar a vislumbrar o a dividir esos posicionamientos. Y creo que ahí es donde las poblaciones más jóvenes están encontrando los espacios para identificarse con alguna de las, digamos, de los extremos, ya sea a nivel de la derecha, como lo hablábamos la semana pasada, o bien en este caso que estamos analizando de una extrema izquierda, donde estamos viendo al Estado, como bien señalabas, con el abuso de la fuerza, el abuso de poder, y como ya una respuesta o como la no respuesta a sus expectativas, incluso ideológicas, que en algunos casos ni siquiera los comparten en términos de sistema de valores. Porque algo, Percy, para cerrar esta parte y ver tus impresiones, es que la izquierda ha logrado aglutinar a diferentes grupos y diferentes posiciones. O sea, como bien mencionabas, encontramos en las izquierdas sindicalistas, ¿verdad? Viendo el tema de la explotación que hace el capital, ¿verdad? O el burgués que tiene acceso al recurso, pero también encontramos a la feminista o el movimiento feminista con el tema del aborto, con el tema de que el Estado no decida sobre el cuerpo, pero también encontramos movimientos LGTB para temas de derechos humanos que se identifican, y al final lo único que tal vez esos grupos podrían tener en común es una identificación en que si yo reconozco tu derecho, tú vas a reconocer mi derecho, y eso empieza a agruparse dentro de los diferentes movimientos progresistas que son parte, digamos, también de las alas de izquierda. Sí, yo entiendo el caso de las expectativas, estoy de acuerdo con vos, también el tema, digamos, de los vacíos de poder. Bueno, uno lo puede ver, digamos, nosotros comentábamos la semana pasada el tema de España, ¿verdad? Cómo España, los dos partidos principales, en algún momento se acercaron al centro y dejaron vacíos que fueron tomados por Podemos y por Vox, en la izquierda y en la derecha. Pero también uno puede ver en el caso, bueno, el caso español lo veremos luego, pienso, y también el caso alemán. Pero en el caso de Alemania uno puede ver, digamos, a la democracia cristiana y a la social y a los socialcristianos, a la coalición de estos partidos, incluso con el Partido Socialdemócrata en coalición en gobierno. En el caso alemán uno podría plantear que lo que estamos viendo es el auge también en Alemania de grupos de extremas, aunque el partido, el PSD ha estado moviéndose, haciendo un giro hacia la izquierda, curiosamente, tal vez para no abandonar espacios que tenía en otros momentos. Lo cierto del caso es que a mí me parece que no está clara la base que tienen los grupos de ultraizquierda y de ultraderecha. Nosotros lo decíamos la semana pasada, Gerald, es decir, cuando decíamos, bueno, ¿y qué caracteriza a la extrema derecha? Bueno, sí, son conservadores, muchos son euroescépticos, liberales, nacionalistas, proteccionistas, xenófobos, anticomunistas. Bueno, ¿qué caracteriza a la izquierda? ¿Verdad? En Europa, por ejemplo, en Europa podría caracterizarlo ser antiamericano, podría caracterizar ser grupos antiglobalización, o de repente ser grupos contra la OTAN, o un rechazo, por ejemplo, hacia la Unión Europea. Entonces, pareciera ser, digamos, que la base de las extremas reside, vos lo dijiste muy bien, en las expectativas de las personas. Es decir, como que la gente se cansa, ¿verdad? Y busca soluciones extremas, soluciones fáciles, pienso yo, ¿verdad? De modelos que no han sido probados o que cuando han estado lo han hecho mal. El caso de Grecia con Tsipras, ¿verdad? Era un gobierno que llega de izquierdas y lo hace mal y después es castigado en las elecciones recientes, ¿verdad? Pero son grupos que en ideología parecen ser interesantes, pero que cuando han estado en gobierno han sido terriblemente totalitarios, ¿verdad? Porque hay un irrespeto, digamos, a la forma de pensar de los otros grupos políticos a partir del pacto. Entonces, uno tendría que ver además esa izquierda radical, qué es lo que busca, ¿verdad? Y por qué nosotros le dedicamos a este programa, ¿verdad? Porque probablemente nos preocupa que los partidos de las extremas estén acaparando
digamos, posiciones, escaños en los europarlamentos, en los parlamentos nacionales, y estemos sintiendo además que estructuras y principios y valores democráticos podrían estar en peligro con estos grupos. Ahora, como nosotros lo dijimos la semana pasada, la ultraderecha hizo un cambio, ¿verdad? Digamos, de ser de ser grupos que querían despedazar el sistema, ¿verdad? A ser grupos que se integraron en los parlamentos y se integraron al sistema para tomarlo desde ahí. Entonces uno ve como la extrema izquierda ha hecho lo mismo. Bueno, pues ¿qué vamos a hablar? Por ejemplo, de Stalin, ¿verdad? Ahí queda clarísimo, ¿verdad? Es decir, hay un cambio en los últimos años. Algunos grupos hablaban de estar anarquistas contra el sistema y hoy los vemos integrando coaliciones políticas de las que pues estaremos hablando, creo que a continuación. Claro, y es que ahí, Percy, también algo importante que la semana pasada lo mencionábamos con el caso de la extrema derecha, y es que muchos de los discursos, muchas de las ideas, decíamos que eran simples, ¿verdad? Que eran respuestas simples para problemas mucho más complejos. Y creo que también ese no ha sido, digamos, la excepción en la extrema izquierda, ¿verdad? Es decir, también hay discursos populistas en la izquierda, ¿verdad? Que vienen a tratar de resolver esas expectativas, ¿verdad? O esos problemas complejos con posiciones que no son tan, digamos, tan a la vez tan pensadas. Y es que a nivel de las ideas políticas se puede decir también que hay un desarrollo, decíamos, enfocado en términos de ideas, pero muy orientados a temas morales, ¿verdad? O sea, cuando uno escucha la argumentación de muchas de las personas de la izquierda, principalmente la extrema izquierda, hay un alto contenido, digamos, de moralidad casi basada en que ellos son los únicos que tienen la razón, como que se estuviese a un nivel intelectual, digamos, superior del resto digamos, de la población. Y creo que ahí es donde ha habido tal vez un fallo de parte de la forma en que la izquierda ha venido, digamos, proyectando sus ideas. Si vos lo ves, y lo acabas de mencionar, la derecha ha buscado la forma de integrarse, ¿verdad? A las mismas estructuras del Estado, se ha sentido cómoda con ciertos temas de parte, digamos, del Estado, donde no entra a regularlo, digamos, o a querer cambiarlo tan fuertemente, pero la izquierda, por su parte, ha sido, digamos, discursos mucho más cortantes, mucho más radicales, que no han sido, digamos, también, digamos, recibidos tal vez por parte de la población. Y por eso es que en el caso europeo, como lo que ya vamos a entrar a analizar, ha tenido, digamos, una época de oro, ¿verdad? Una época en la cual la socialdemocracia empezó a agrupar realmente a esas personas que no querían irse a ninguno de los extremos y empezaron a tener, digamos, posicionamientos importantes y gobiernos importantes a nivel de Europa. Pero que pareciera que en los últimos resultados de las encuestas, ¿verdad? Y de los resultados para diputados, para conformaciones de gobierno, ha venido, digamos, a la baja en términos del papel, digamos, de liderato socialdemócrata y dándole espacio, como bien señalabas, a estos grupos de más, digamos, de extrema izquierda, que los han llevado incluso a hacer coaliciones con estos grupos de centro para poder, digamos, formar gobierno, que creo que de los más claros que tenemos es el de España, ¿verdad? Y cómo Sánchez tiene que negociar con Podemos para poder conformar gobierno después de varios intentos y que de esta forma empieza a garantizarse la izquierda presencia, ¿verdad? En la toma de decisiones más allá no ya del Parlamento, sino también digamos, en el brazo ejecutivo. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo, los socialdemócratas perdieron 53 eurodiputaciones. Digamos, los grupos cercanos al Partido Popular Europeo perdieron 55 escaños. Estamos hablando de casi 88 curules, ¿verdad? Que pierden los partidos tradicionales. Son los partidos que históricamente han tenido el control del Parlamento Europeo. Y vemos en las extremas, hablábamos la semana pasada, en el caso de la extrema derecha, de un 41 curules que toma la ultraderecha y también los verdes que ganaron una buena cantidad de escaños. Ganaron 23 escaños más de lo que tenían. Ahora, ¿dónde podríamos ubicar nosotros a las extremas? Bueno, en este gráfico que ustedes tienen ahí
en imagen, que nos lo pone nuestra productora Gabriela Navarro. Es un gráfico interesante que permite ver la conformación. Vean ustedes que en la conformación actual, el grupo morado, aquí estamos viendo dos conformaciones. La primera conformación, digamos, el semicírculo de arriba es la conformación sin el Brexit, sin la salida de Gran Bretaña. Y el otro, el de abajo, el semicírculo inferior, es el que tiene los 705 escaños post-Brexit. Estamos hablando de que la extrema izquierda es la barra morada, ¿verdad? Que está ahí y que tiene 38 diputaciones. Esas 38 diputaciones corresponden casi a un 5.5% del total de los escaños que hay en el Parlamento Europeo. Se trata del grupo confederal de la izquierda unitaria europea o izquierda verde nórdica, ¿verdad? Es decir, ahí tenemos una alianza de dos federaciones importantes, la izquierda verde nórdica y la izquierda unitaria europea. Aunque tengo que decirte que estos 38 escaños que tiene son escaños, son menos, en realidad tienen menos diputados. Parece que pasaron de 41 a 38, me parece. El tema es que sí, los grandes perdedores son los populares y son los socialdemócratas. Digamos que actualmente, bueno, los populares siguen teniendo 179 curules, ¿verdad? Y seguidos por el grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. La raya amarilla es el grupo Renovar Europeo, que es un grupo de liberales y demócratas. También tenemos ahí los escaños del grupo Identidad y Democracia. Y no tenemos que confundir, Gerald, a los verdes, digamos, de los grupos de la Alianza Libre Europea o Grupo de los Verdes, que son euroescépticos, que son más ecológicos, que son grupos, digamos, que en algunos casos son de centro izquierda, de izquierda, ¿verdad? Algunos sí conforman, algunos son radicales, pero no todos. Entonces hay que distinguir al grupo Los Verdes con el grupo confederal de la izquierda unitaria europea e izquierda verde nórdica, ¿verdad? Es decir, porque ahí es donde tenemos en ese pequeño grupo a los más radicales. Es decir, si los verdes ya, digamos, se reciclaron, es una izquierda que se recicló con temas ecológicos, ¿verdad? El grupo de izquierda radical sí está integrado por otros partidos. Es decir, este grupo que está en morado está integrado por el Partido de Izquierda Europea, que ganó 21 curules, por el Partido Ahora de Gente, que ganó 9, por el Partido Alianza de la Izquierda Verde Nórdica, que ganó 3, y por un partido que se llama el Partido de los Animales o Amantes de los Animales, ¿verdad? De los animalitos, que ganó una curul, y además, bueno, por 5 curules que fueron curules sin partido europeo, ¿verdad? Que se alinearon con este grupo de extremo. Entonces, veamos cómo uno dice, bueno, pero es que un 5% es poco, pero es que son 38 diputados, eurodiputados, suficiente, ¿verdad?, para extender muchas de estas ideologías a otros lugares del mundo. Sí, Percy, y ahí yo creo que tal vez diría que el mayor misterio con esta imagen que tenemos de la ideología es su poder organizador, ¿verdad? Pensaría ahí cómo las personas, ¿verdad? Y las diferentes sociedades, en este caso europeas, cómo comparten una serie de principios ideológicos que suelen, digamos, tener posiciones comunes sobre temas tan diversos y que en apariencia no hay conexión
entre ellos y que este Parlamento es el reflejo precisamente de ello, ¿verdad? Yo pensaba ahorita mientras veía números y vos explicabas un poco la composición de los bloques, qué complejo debe ser estar tomando las decisiones en ese crisol de ideas, de ideologías, de posiciones, de posturas, y que al fin y al cabo están, digamos, llegando a un espacio en el que hay que tomar decisiones y que esas decisiones van a tener un impacto, ¿verdad?, sobre un número importante de millones de personas, que en este caso terminan siendo la Unión Europea. Pero que esta misma dinámica es la que se refleja en el resto de los parlamentos de los países europeos, ¿verdad? O sea, es decir, cada vez encontramos movimientos y partidos políticos con diferentes ideologías buscando espacios para llevar sus propias agendas, sus propias cosmovisiones y a partir de ahí poder ir cambiando, digamos, la estructura. Y por eso es que, digamos, te decía en parte del programa la importancia y tal vez la autoevaluación, el autoexamen que tiene que hacerse la socialdemocracia, ¿verdad? En cómo ha venido perdiendo espacios, ¿verdad? Igual la centro derecha, cómo han venido estos grupos perdiendo cada vez más espacios en términos de dar propuestas que realmente puedan resolver los problemas que enfrentan, digamos, los ciudadanos, porque si, como vemos acá, son 38, ¿verdad? Eurodiputados del bloque de extrema izquierda y si ves al otro extremo, 58 de la extrema derecha, ¿verdad? O sea, es decir, cada vez esos números los empezamos a ver con mayor, digamos, representación, con mayor espacio y que al final deberíamos de interpretarlo también como un termómetro, como un índice de que algo está pasando a nivel del electorado, a nivel de digamos, del mismo funcionamiento de la democracia. Algunos otros analistas dirán bueno, que eso es precisamente el arte de la democracia, tener toda la diversidad de posiciones y de pensamientos y lograr llegar a ciertos consensos. Aquí, digamos, la gran preocupación que tal vez podría surgir es que tenemos casos donde estos grupos, ya una vez en el poder, llegando por vías democráticas, han terminado cambiando ¿verdad? La estructura, dejando de ser tan democrática y convirtiéndonos en espacios más totalitarios o más autoritarios. Y ahí, digamos, es uno de los principales retos que creo que van a enfrentar las democracias europeas, digamos, en los años venideros. Es un reflejo precisamente de la evolución que están teniendo las ideologías, pero también de la evolución, y creo que ahí va un poco lo que mencionaba con Sánchez Cuenca, de esa relación que hay entre la ideología y los valores o los principios de quienes comparten o no una posición ideológica determinada, ¿verdad? Y ahí habrá, digamos, un gran reto de ponernos de acuerdo todas esas cantidades de representaciones, de visualizar cuál es la Europa que quieren, cuál es digamos, el mejor sistema y la mejor forma de responder a las necesidades del resto, digamos, de ciudadanos europeos. ¿Qué está pasando, verdad? De extremo a extremo. Sí, sí, sí. Ve vos que mientras la extrema derecha está avanzando en muchos lugares de Europa, la extrema izquierda se mantiene, sin embargo, está decreciendo. Eh, Habría que ver si a esa base, basada en las expectativas, que vota por sentimientos, ¿verdad? Por buscar soluciones fáciles, porque le gusta un tipo de discurso, está de alguna forma variando su discurso y yéndose hacia el otro lado. Me hago esa pregunta, porque si son euroscépticos, extrema derecha y extrema izquierda comparten eso. Si son soluciones rápidas contra el sistema, las dos extremas comparten eso. Entonces, en el caso de la extrema izquierda, en la Eurocámara pasa de ser la sexta fuerza a la séptima fuerza. Mira, hablando de los españoles, en el caso de este grupo de izquierda unitaria europea, en la legislatura anterior, es decir, en el periodo del 2014 al 2019, ellos habían propuesto como candidato a presidir el Parlamento Europeo ni más que a Pablo Iglesias de Podemos. Bueno, todavía no vamos a hablar del caso español, pero simplemente indicar que el Parlamento Europeo, este grupo de izquierdas había candidateado a Pablo Iglesias del grupo Podemos, que está actualmente en coalición con el gobierno de España. Y en la legislatura anterior, a partir de las elecciones pasadas, en el 2019,
Otro candidato de la izquierda unida europea, que es Nicanor Cue, es un sindicalista, un político español que reside en Bélgica, fue candidato para presidir la Comisión Europea por el Partido de la Izquierda Europea. Ahora, quisiera hacer aquí un paréntesis, Gerald, porque hemos hablado mucho de los sindicatos, pero aquí hay que hablar de sindicatos, ¿verdad? Hay sindicatos socialdemócratas, hay sindicatos, digamos, de izquierda radical, hay sindicatos demócratas cristianos o sindicatos social cristianos. Es decir, lo que quiero decir es que los sindicatos, bueno, han funcionado también como un equilibrio muchas veces en temas laborales. En algunos países son fuerzas muy importantes, pero digamos como para no satanizar a todos que sean de extrema izquierda, ¿verdad? Porque obviamente no lo son y tienen... Ahora, ¿hay extrema izquierda terrorista? Sí, sí lo hay, ¿verdad? Hasta hace unos años, por ejemplo, la facción del Ejército Rojo que trabajaba en Alemania y se llamaba así, ¿verdad? Había hecho algunos ataques incluso en bases militares norteamericanas. O, por ejemplo, el grupo Brigadas Rojas en Italia había sido otro de estos grupos fuertes. Bueno, Gerard, me parece a mí que tal vez podamos entrar a ver algunos casos nacionales. Quizás pudiéramos empezar con Europa Central, con Alemania y con Francia. El caso alemán a mí me parece interesante, ¿verdad? Porque en el caso alemán, por ejemplo, hay un partido que se llama Die Linke. Este partido es un partido criado por la fusión de un partido viejo que se llamaba el Partido de la Izquierda o Partido Socialismo Democrático, el PDS, y fue una fusión que se creó en el año 2007. Este partido es uno de los grupos que está afiliado a la Izquierda Unitaria Europea y al Partido de la Izquierda Europea que tiene curules. Este partido lo que ha planteado es un modelo de rechazo al sistema capitalista que tiene la actual República Federal Alemana, ¿verdad? La República Alemana. Según el propio partido, ellos son la única fuerza de izquierdas que ha existido en el Parlamento alemán. Bueno, imagínate que para el 2017, Gerald, tenían en el Bundestag 69 curules, de 709. Tenía, por ejemplo, en aquel momento, en el 2017, en el Europarlamento, tenían 7 7 miembros de la alianza de extrema derecha. Tenían algunos gobiernos estatales y bueno, es uno de los partidos, digamos, que bajo los colores rojo y púrpura han mantenido el poder, digamos, o espacios de poder de la extrema izquierda en Alemania. Por su parte, ideológicamente, ellos dicen que son socialistas democráticos. Ve qué caray. Algunos de ellos se llaman populistas de izquierda. Podrían ser, lo que sí es cierto es que son anticapitalistas y, curiosamente, antimilitaristas. Entonces ve como son términos que llaman la atención de la gente, ¿verdad? Así es, Percy. Pero bueno, lamentablemente el tiempo nos ha hoy jugado una mala pasada. Estamos ya sobre tiempo del programa y creo que los casos que teníamos vamos a comprometernos con nuestros amigos a retomar este tema y hacer un programa ya exclusivo para hablar de los casos que nos quedan. Nos faltó hablar de Francia, nos faltó hablar de Bielorrusia, de Rusia, de España, Portugal, Italia, Europa Nórdica. Es decir, todavía tenemos temas en el tintero que podríamos estar conversando en un próximo programa. Esperamos de que ustedes lo hayan disfrutado igual que nosotros, que hoy nos emocionamos hablando de este tema y no nos alcanzó el tiempo. Pero bueno, así es este espacio, porque es un espacio construido para conversar, analizar sobre diferentes temas. Y de esta forma llegamos al final del programa Pulso Global en su transmisión número 32. Les invitamos a dejar sus comentarios, consultas en nuestro Facebook y a compartir este programa en sus redes sociales. Bueno,
Amigos, agradecemos a nuestros patrocinadores, Sinred Consulting, Editorial Iscandé, Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Alán, en la difusión en redes sociales, la asistencia de Ashley Quesada y el soporte del equipo técnico. Se nos fue el tiempo, qué barbaridad. Hoy sí se nos fue el tiempo y teníamos mucho que hablar más. Bueno, que pasen una buena semana. Que estén muy bien todos. Nos vemos el próximo martes.